La actividad asociada a la transformación del mineral de hierro ha sido una de las más importantes en la economía de Vizcaya. Esta industria se pudo desarrollar gracias a la existencia en este entorno de tres elementos básicos: importantes yacimientos de hierro, grandes bosques cuyos árboles fueron convertidos en el carbón vegetal que se consumía en grandes cantidades en los hornos, y abundantes saltos de agua utilizados como fuentes de energía. Estos tres elementos eran necesarios para la obtención en nuestras ferrerías del hierro vizcaíno. Este modelo de siderurgia tradicional se mantendría hasta bien entrado el siglo XIX, caduco y ya sumido en una profunda crisis motivada por el incremento del coste del carbón y sobre todo por un retraso tecnológico que no permitía competir en precio con los productos importados. La revolución industrial, originada en Inglaterra e imperante en los países desarrollados europeos, impulsó el progreso tecnológico. Vizcaya implantó un nuevo sistema de fundición indirecto, o alto horno, alimentado con carbón mineral, y los convertidores Bessemer, un sistema que permitía transportar el hierro en acero, consumiendo menos mineral y mejorando la calidad del producto. Esto sería fundamental en el desarrollo de la minería y de la moderna siderurgia vizcaína que daría origen a Altos Hornos de Vizcaya. Todo ese boom, como todo el de Vizcaya, que eso hay que recordarlo, yo creo que toda la vida, nació porque aquí alguien descubrió un mineral que era muy bueno. Ya lo decía Plinio, que era un historiador romano. Y había un mineral fuera, que estaba oxidado durante millones de años, que se llamaba el rubio del campanil, que algunos espabilados cogieron y lo mandaban a Inglaterra, para los hornos de allí, que iban muy bien. Sí. Y luego dijeron los señores de aquí, dijeron, pues vamos a utilizarlo aquí, los mineros de aquí. Y con ese dinero construyeron pues flotas navales, Euskalduna y todas estas, bancos, hidroeléctricas, Altos Hornos, por supuesto, Sociedad Anónima Echevarría, ese dinero, y quedó aquí, y con esto ya luego pues atrajo a gente, en las minas trabajaban 40 y 50.000 personas, y en Altos Hornos en aquella época, antes de que yo fuera y antes de que naciera aquel señor, trabajaban igual 40.000 personas o 30.000 personas, con unos medios muy limitados, ¿no? Muy rudimentarios. Y entonces, si se dice Sestao, pues la gente trabajaba en Sestao, vivía en Sestao, en aquella calle que todavía existe, que no sé cómo se llama, para ir a pie hasta la fábrica. La empresa Altos Hornos de Vizcaya fue una de las siderurgias más importantes de Euskadi y probablemente del resto del Estado. Nace en abril de 1902 y desde entonces sigue un camino ascendente solo interrumpido por algunos periodos de crisis como la Guerra Civil. En todos estos años, Altos Hornos de Vizcaya se amplió con nuevas factorías e incorporando nuevos sistemas productivos y las novedades tecnológicas del momento, como las nuevas centrales eléctricas de Baracaldo y Sestao, las baterías de coque, talleres de ajuste, calderería y fundición y el reemplazo de las anticuadas máquinas de vapor. En 1913 se incorpora un tren de laminados más potente. Posteriormente se construye una subestación eléctrica transformadora recuperada hoy como edificio de promoción económica y empleo de la margen izquierda. En 1959 se llega al tope de producción con 16.000 toneladas anuales y en 1969 la empresa se amplía con la adquisición de laminaciones de Lesaca. Podemos comparar el trabajo que había entonces, estoy hablando de los años 40 y 50, e incluso 60, Life's so much harder since you've been gone. There's been lots of mistake in my life. None can compare to losing you.
I just can't get you off of my mind. I'm thinking, was I a boy when you wanted a man? There's been plenty of longing in this life, but none can compare to missing you. Your deep velvet kisses, green translucent eyes, shoulder length hair of a goddess. I want you, I want you, I want you here. Your lips gently parted, frozen in time to mine. Invisible stillness, your love comes to mind just in time. Porque la modernización de Altos Hornos vino ya el 70, cuando se quitaron aquellos trenes manuales y todo aquello. Y luego ya la acción concertada. Bueno, yo cuando bajamos, pues somos del mismo curso, segundo y yo. Curso de la escuela de aprendices. Sí, somos del mismo curso. Ya andamos en los hermanos también. Eso, también en los hermanos, en la Salle. como Vila. Sí. Cuando bajé de la escuela, porque claro, hacíamos los oficios y tal, pero luego al bajar pues no había, pues nos metieron a nuestro curso en el control de calidad. Una suerte, ¿no? Sí, bueno. Entonces una suerte. Sí, tuve suerte, no entraban Vaya todos tampoco. Pero entonces empezaba el control de calidad. Sí, cuando empezaba, sí, estaba un señor Truan de director. Sí, hombre. Bueno, pues me tocó, sombrero. Yo creo que como tema importante trabajar en el Besemer, que mis padres son de Trucillos, el último pueblo de Vizcaya, y se veía la luz, decían en el pueblo, oye, que se ve la luz de Altos Hornos, el Besemer, y la verdad es que cuando el señor Capelastegui comenta de lo malo del trabajo, yo estuve allí como control de calidad, pero qué trabajo. Aquello era el infierno, bajaba aquí abajo. Los infiernos aquí. El Besemer, antiguo Besemer, que estaba aquí, Baracaldo. en Baracaldo. No tenía captación de polvos ni de humo ni de nada. Ni de captación, Creo claro, que que es por lo que se veía en todo Bilbao. No, Eso, lo sí. que está ahora estaban en el los nuevo hornos altos y pegando a la ría el Besemer. Y por lo que se decía el horno alto que alumbra todo Bilbao. Y alumbraba todo Bilbao, claro, porque no tenía captación y aquello. Era la reducción Bueno, de los el trabajo era criminal, ¿eh? Yo estuve en el Besemer y aquello... Yo la verdad estaba ahí, estaba en el control de calidad y estabas observando, no estabas pinchando y tal, que era más cómodo, pero bueno. La vida productiva de Altos Hornos de Vizcaya estará marcada por dos momentos de gran expansión. El primero asociado a la Primera Guerra Mundial y el segundo a la dictadura de Primo de Rivera, momento en el que se impulsaron un gran número de obras públicas. En los años 80, Altos Hornos de Vizcaya entra en una profunda crisis económica de la que ya no se recuperará. En 1984 se acoge al plan de reindustrialización, reduciendo drásticamente el volumen de sus instalaciones y reconvirtiéndose en lo que es hoy la Acería Compacta de Vizcaya. Altos Hornos fue más que, yo me atrevería a decir que fue más que una empresa. Altos Hornos, como antes se decía aquí, pues tenía su escuela de aprendices, tenía su cooperativa. Era una gran obra social. No pagaban grandes salarios a los trabajadores. Eran tiempos de precariedad, allá en la década de los 60, pero fundamentalmente fue una gran obra social. Después ha dejado su huella al pasar del tiempo con la desaparición, pues también hemos pagado el tributo, sobre todo en la parte que a mí me ha tocado pelear, ¿no?, que fue Sestao. Esa huella de Altos Hornos con toda esa polución, sobre todo con el hacino de esos arradios que se hacían a cielo abierto, con esa polución que inundaba toda la parte baja de Sestao y que al pasar del tiempo eso dejó su huella, convirtiendo las viviendas yo me atrevería a decir, en ruinas,
porque toda esa polución, que era fundamentalmente anhídrido sulfúrico, que al combinarse con las aguas de la lluvia, pues da lugar a una corrosión que se transforma en ácido sulfúrico, y bueno, deja toda una huella que ahí está todavía, desgraciadamente, sin desaparecer. Y con su desaparición, pues transformó o dejó de ese estado una huella que todavía no hemos curado. Altos Hornos de Vizcaya cesó su producción en 1996. Del antiguo coloso solo se conservan hoy uno de los Altos Hornos como único testimonio de aquella época y una fundación, la de los trabajadores de la siderurgia integral, inaugurada por todo lo alto el 19 de noviembre de 2008 con la presencia del Endacari y del Rey. No sabéis cuánto agradezco la amable invitación de la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral para presidir este acto previo a la inauguración de su nueva sede social en esta querida localidad vizcaína de Baracaldo. Pero en Altos Hornos de Vizcaya ocurrieron muchas cosas antes de llegar a la fecha señalada. Y para conocerlo nos remontamos a la década de los 60 y sobre todo de los 70, con la reconversión de la siderurgia integral. Yo creo cuando hicieron la reestructuración siderúrgica, que eso se decretó en la Comunidad Económica Europea una cosa que se llama crisis manifiesta de la siderúrgica europea. Y ahí se apuntaron todos, los Krupp, los Thyssen, los de la British, todo el mundo se apuntó, y nosotros tarde y mal. Ellos empezaron en el 80. Nosotros, cuando se solucionaron todos los problemas internos y externos, empezamos prácticamente en el 83 nosotros. Porque hubo que convencer a mucha gente, a muchos estamentos, a hablar con los sindicatos 50.000 veces, que iba a costar aquello mucha reducción de plantillas. Y entonces reducir la plantilla era una cosa traumática, pensar solamente que se podía reducir la plantilla. Y se Estábamos hablando de cuántos trabajadores tenía en ese momento. 12.000. Llegó a 12.000 entonces, 12.000. Y luego se quedó aquello después. Sí. Y antes había habido dos reducciones, una de 1.500 y otra de 2.000, ¿eh? Sí, 2.300 la última. Sí, yo creo que el tope fue 14.000, pero bueno, los años... Eso es. Y luego llegó a 12.000 y entonces en 12.000 fue cuando se planteó el tema. Y después de muchas discusiones, no solamente con sindicatos de aquí, sino sindicatos de Madrid, el gobierno de Madrid, que también estaba asustado, porque aquí había... No hay que contar solamente los 12.000 que había, cuenta los camioneros, el muelle, cuenta todo, o sea, se calculaba que daba vida a 40.000 personas, 30.000 o 40.000 personas. El sector siderúrgico presentaba a finales de los años 70 serios problemas que hacían necesaria la puesta en marcha de una política de reconversión. En concreto, Altos Hornos de Vizcaya tenía elevados niveles de endeudamiento y excesos de personal,
y estaban necesitados de inversiones que permitiesen lograr reducciones de coste y el equilibrio de las capacidades productivas de sus distintas fases de producción. Por ejemplo, había un país, existe todavía un país en la Comunidad Económica Europea, pues que consume 3 o 4 millones de toneladas de acero, y este país fabricaba en aquellos tiempos, estamos hablando, 12 o 13 millones de toneladas. Ya nosotros, pues... ¿Reino Unido? No voy a dar nombres de países. Ah, sí. Luego tenemos... No, ¿para qué? Luego tenemos... Bélgica, Holanda. Bélgica, vale. Sí, vale, perfecto. Sí, ya es por salió cultura, el nombre. Sí. Luego nosotros producíamos, no sé, entre todas las siderurgias grandes o pequeñas a nivel de Estado español, pues producíamos 11 millones, consumíamos 13. Bien, otro punto más. Ciertas siderúrgicas europeas, bueno, la francesa, tenía el kilovatio hora, pues no sé, a 4 pesetas. Nosotros lo estábamos pagando a precio de oro a la empresa que nos lo suministraba. Los préstamos, también un 4, un 3%. En Francia, aquí un 22 y un 23. ¿Quién se llevaba esos préstamos? Pues se llevaban los que eran nacionalistas. Banco Bilbao, Vizcaya, la otra, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a cuánto nos costaba la tonelada de acero? Pues un montón. Luego venía la otra famosa comparación, producción toneladas hombre. Pues sí. Quizás estamos un poco más bajos que ciertos países europeos. O sea, conclusión, Altos Hornos de Vizcaya no era competitiva para mí y su sí. Plantilla estaba sobredimensionada. En alguna parte sí, pero bueno, te quiero decir que otras siderurgias tenían ayudas en este sentido. Tema préstamos, tema energía eléctrica, e incluso ha habido algún país de Europa que las saneó, las cambió de nombre y dijo, yo no cierro ni uno alto, las saneo y las cambio de nombre. Hubo que pagar eso. Yo todo esto he oído comentarios precisamente al señor Capelastegui cuando nos ponía todos firmes. Esto está sacado de lo que usted comentaba en aquella charla. Estar permanentemente en 1990, que estamos ya, con una idea de la planificación que hicimos en los años 60, porque ha cambiado ese esquema. Entonces, todos tenemos que cambiar el esquema que es una cosa muy dura. Todos tenemos que cambiar la mentalidad. Tenemos que cambiar y adaptarnos a las nuevas consecuencias. También tienen que cambiar solamente los directivos, sino los dirigentes de toda la organización, entre ellos los dirigentes sindicales, tienen que cambiar esta mentalidad y saber que el mundo ha cambiado y que las pautas son diferentes hoy que hace 10 años. Totalmente diferentes. Pese a que esta crisis de la siderurgia integral en España se produjo con un cierto retraso con respecto a Europa, esto no supuso ninguna ventaja, ya que en 1978, cuando la siderurgia europea comenzaba a mostrar síntomas de recuperación, los problemas de la siderurgia integral española seguían presentando una línea creciente. Una visión de los problemas que presentaba Altos Hornos de Vizcaya podría ser la siguiente. La empresa se encontraba mal localizada. A pesar de estar muy cerca del puerto marítimo de Bilbao, no disponía de una comunicación terrestre adecuada, por lo que la mercancía que llegaba en grandes barcos debía llevarse en gabarras a la factoría, elevando mucho sus costes. Además, sus plantas distaban en ciertos casos de más de 130 kilómetros unas de otras, provocando elevados gastos de transporte y energía. La dispersión que presentaban sus instalaciones, fruto de la unión de empresas autónomas a lo largo de su historia y no de decisiones meditadas, encareció costes de transporte y energía. Por otro lado, pese a la modernidad de estas instalaciones, su tamaño no era suficiente para aprovecharse de las economías de escala. El coste de las materias primas era superior en Altos Hornos de Vizcaya que en las restantes siderúrgicas, debido a su emplazamiento de difícil acceso y a su escasa capacidad negociadora con los proveedores debido a su escaso tamaño. Además de los incrementos salariales anteriormente citados para el conjunto de la siderurgia, Altos Hornos de Vizcaya presentaba una altísima tasa de conflictividad que se incrementó en un 72% entre 1974 y 1979, y un alto grado de absentismo cercano al 9%.
Así, su índice de productividad, medido en toneladas por hombre al año, era muy inferior al europeo, incluso al de Ensidesa, aunque en esta cifra se incluían trabajadores de la plantilla de Altos Hornos de Vizcaya que no eran propiamente siderúrgicos. La gestión comercial en Altos Hornos careció de continuidad, pasando de políticas de saneamiento y potenciación de la actividad a políticas de diversificación y abandono de inversiones en las instalaciones siderúrgicas y viceversa. Estos giros tuvieron una repercusión muy negativa en Altos Hornos, debido a su elevado nivel de endeudamiento y provocando descontentos y mal ambiente laboral entre la plantilla. Además, tuvieron unos efectos muy negativos sobre los resultados de Altos Hornos de Vizcaya, que presentó unas pérdidas de 16.143 millones de pesetas en el periodo de 1974 al 79, 3.000 de los cuales provenían de su participación en Altos Hornos del Mediterráneo, lo que hacía necesario la intervención estatal para salvar a la empresa de su desaparición. Ya bajo el gobierno de UCD y tras los pactos de la Moncloa, el Ejecutivo comenzó a realizar una serie de estudios sobre la problemática y las medidas necesarias para la viabilidad del sector siderúrgico. Estos estudios tardaron en fructificar, debido a los constantes cambios en los responsables del Ministerio de Industria y Energía, el MINER, y a las pocas ganas por parte de este ministerio de enfrentarse a los problemas sociales y políticos de una reestructuración. Así se limitaron a desarrollar simplemente medidas de apoyo, sin afrontar las causas de la crisis ni el futuro de la siderurgia. Todo este devenir de medidas, así a apagafuegos, derivaron en mayo de 1981 en un decreto para la siderurgia integral. Pese a que las negociaciones para la aplicación de este decreto fueron largas y tuvieron un carácter tripartito entre el gobierno, las empresas y los sindicatos, su aprobación estuvo lleno de polémica, ya que los sindicatos advirtieron los cambios en el redactado final de algunos puntos que se habían alcanzado previamente, como la vigencia, las inversiones, las reducciones de plantilla o la financiación. El decreto recogía medidas financieras de apoyo público a la siderurgia integral, medidas de política comercial y de inversión, así como medidas laborales, entre ellas las reducciones de plantilla vía prejubilaciones y bajas incentivadas, y también la necesidad de presentar un plan de actuaciones urgentes que sería controlado por una comisión de coordinación. Esta comisión encargó a la consultora Kawasaki Steel Corporation un estudio de reindustrialización, aunque en el contrato recogía una cláusula que anulaba la neutralidad del informe, posibilitando su manipulación por parte del Ministerio. Según Kawasaki, la falta de competitividad de la siderurgia integral española se debía fundamentalmente a la baja productividad laboral y al bajo rendimiento productivo. El informe Kawasaki, en una de sus conclusiones, decía que el concepto fundamental del plan de instalaciones propuesto es la necesidad de una acería integral moderna a la orilla del mar. A finales de 1982 llega al poder el Partido Socialista. El nuevo gobierno se encontró con una situación enormemente alejada de los objetivos establecidos con el acuerdo plasmado en el Real Decreto de 1981. La facturación de las siderurgias integrales europeas estaba un 12,5% por debajo de las previstas por el plan anterior. Parte de la disminución de la demanda de productos siderúrgicos, parte por las propias deficiencias que presentaba el plan. Esta desviación ya condicionaba el resto de objetivos del acuerdo, puesto que normalmente venían expresados en función de la facturación. En los acuerdos se estableció un ratio objetivo de cargas financieras productividad del 8%, y este ratio en realidad rondaba el 17% de media, en parte por la menor facturación y en parte por el atraso y la insuficiencia de las ayudas financieras. Las inversiones realizadas fueron escasas
y el gobierno de UCD fue incapaz de llevar a cabo una verdadera acción de reindustrialización. El problema de la facturación se volvió a repetir con los costes de personal. Pese a que se eliminaron 5.800 empleos y se moderaron los salarios, el ratio costes de personal-facturación quedó lejos del fijado como objetivo inicialmente. Una clara señal de que la reconversión emprendida en 1981 fracasó por completo fue que, lejos de abandonar las pérdidas, la siderurgia integral española siguió en números rojos, si bien suavizados en 1982 e incrementados con creces en 1983. Así se puede decir que la reconversión, hecha al amparo del Real Decreto de 1981, careció de una reindustrialización de las zonas afectadas, reduciendo las plantillas vía prejubilaciones con elevados costes y no vía puestos de trabajo alternativos. Además, las previsiones de demanda fueron excesivamente optimistas y ante la crisis el Gobierno no trató de reactivar el consumo de acero que podría haber incrementado la demanda. Finalmente, los cierres no satisfacieron a nadie. Por un lado, trabajadores y sindicatos descontentos con los mismos y por otro los empresarios y gestores alegando insuficiencia de ajustes y cierres. Los sindicatos no querían bajar de esa cifra mágica de 7.000 y entonces pues no hubo más remedio que aceptar. Nada más puestas las instalaciones en marcha, se vio que se podía hacer una reducción más importante. Y se hizo el plan que ya os acordáis del Euro 90 famoso. Sí. Y allí salieron, no por la dirección, sino por los propios gente, la que estaba trabajando allí, otra reducción prácticamente de 2.000 personas más, que no se llevó a cabo por las razones que si queréis comentaremos luego, ¿no? Una vez asentado el nuevo gobierno, la Administración, considerando que parte de las condiciones existentes en 1981 habían cambiado, creyó necesario actualizar el contenido de los anteriores acuerdos. Para ello, el Ministerio de Industria y Energía se basó en las propuestas ya recogidas en el informe Kawasaki, presentando un nuevo plan para ser consensuado antes de julio del 83, con la amenaza de que, de lo contrario, fijaría las inversiones necesarias a su juicio y por decreto. Así, el Gobierno, tras establecer nuevas previsiones de demanda, creó como tope de capacidad productiva 7 millones de toneladas en toda la siderurgia integral española, producción que podía ser alcanzada en las instalaciones de Asturias y Vizcaya, dejando a la planta de Sagunto sin nuevas inversiones y sin ningún tipo de referente en los informes. Los sindicatos se opusieron a este plan y a la reducción de empleo sin nuevas inversiones. Con el discurrir de las negociaciones se llegó al mes de julio sin resultados, dando el ministro de entonces, Carlos Solchaga, por cerradas estas, con la aprobación del decreto de 1983 que autorizaba las inversiones necesarias para la siderurgia integral española. En el decreto, finalmente, se optó por modernizar los TBC existentes en Ansio y en Avilés, sin construir ninguno nuevo, y se propugnaban las inversiones necesarias para Altos Hornos y Ensidesa, para adecuar sus capacidades de producción con las de laminación, emplazando al Instituto Nacional de Industria y Altos Hornos de Vizcaya a que presentasen sus correspondientes proyectos industriales para su aprobación por el Ministerio. La aprobación de estas inversiones se retrasó hasta enero de 1984, principalmente por las discusiones sobre el cierre o el mantenimiento de la cabecera de Sagunto. A lo largo de 1984 se fueron adoptando planes individuales para cada una de las siderurgias más importantes del país: Ensidesa, Altos Hornos de Vizcaya, Altos Hornos del Mediterráneo. Los planes de reconversión de la siderurgia integral, basados en la previsible evolución de los precios y de los volúmenes de venta, tanto interiores como exteriores, los de costes de personal y resultados con respecto a la facturación y los de productividad. Con estas medidas, la siderurgia integral española fue tomando conciencia de las deficiencias estructurales que padecía. Estos planes disponían de recursos públicos para poner en marcha planes industriales, laborales y financieros, tanto en Ensidesa como en Altos Hornos de Vizcaya, con el objetivo de reducir las pérdidas y adecuar la producción a la demanda real.
Pese a todos los síntomas de mejora que iba presentando la siderurgia integral española, prácticamente se paralizaron en 1986 e incluso dieron marcha atrás en el caso de Altos Hornos de Vizcaya, dando muestras de la ineficacia de las medidas adoptadas, no ya por las medidas en sí que se cumplieron en base a lo presupuestado, sino por el incumplimiento de las variables en las que se basaban estos, principalmente evolución de los precios del acero y volúmenes de venta nacionales y exportaciones, que fueron manipuladas para suavizar el nivel de ajuste que requería el sector. En este contexto de fragilidad siderúrgica se produce la incorporación de España a la Comunidad Europea. Fue en 1986 y debido a esto se llegó a la conclusión que se debían adoptar medidas adicionales para consolidar la reestructuración siderúrgica antes de 1989. Entre estas medidas se identificaron el cierre total de las instalaciones integrales de Altos Hornos del Mediterráneo situadas en Puerto de Sagunto y una reducción de plantillas importante, acompañada por una reducción de las capacidades de producción en Ensidesa y las instalaciones laminadoras de Altos Hornos de Vizcaya y la eliminación de la protección arancelaria. Estas medidas estaban amparadas en la obtención de cuantiosas ayudas públicas. El interés del gobierno por entrar en Europa tuvo que poner un cheque en blanco y parte de las cosas de ese cheque en blanco era la disminución o el cierre de las industrias pesadas, llámese Altos Hornos, llámese la naval. Pero bueno, el hecho es que Altos Hornos pues estableció una lucha con Europa pues para ser más competitivos. Aquello era una gran tarta en la que el acero era la tarta y a cada uno le asignaban una parte. Entonces, claro, eso fue el principio del fin, ¿no? Estamos hablando de la entrada una parte en el mercado común europeo, que se llamaba entonces. Pero tú tenías que decir, yo tengo que producir esta parte de la tarta y tengo que ser competitivo. Tengo que ser competitivo para poder subsistir. Altos Hornos tenía una dirección por objetivos y los trabajadores, cuando se produce la transformación en el 85, ese reto en el que con fondos europeos y con ayudas estatales modernizamos la empresa, aplicando las nuevas tecnologías, es cuando Altos Hornos hace uso de esos trabajadores, de ese potencial que tenía procedente de la escuela de aprendices, profesionales magníficos, había otras gentes no especializadas, y afronta ese reto con esos profesionales. Y cumple perfectamente los objetivos marcados, pero seguía bajo ese drama, digamos, de que no llega a ser productivo, porque tal y como se instala o está instalado, diseñado Altos Hornos, que es un comedor de energía, una cabecera integral, es un devorador de energía fundamentalmente, la energía tiene un alto coste, pues no podíamos ser competitivos, porque teníamos la cabecera en Sestao, la planta laminadora en Baracaldo, las plantas acabadoras en Echevarri y en Lesaca, y todo eso supone una pérdida de energía y supone unos costos en el producto final que hicieron que Altos Hornos pues no pudiese aguantar el reto. Pero en cuanto a los trabajadores, a todos niveles directivos y trabajadores, cumplieron un papel magnífico. Tras la incorporación española, la Comisión Europea procedió con ayuda de una consultora exterior, McKinsey, elegida de común acuerdo entre el gobierno español, a una evaluación de las perspectivas de viabilidad de la siderurgia española. El informe McKinsey calculó que de mantenerse la hipótesis de los planes de 1984, las pérdidas de las dos principales siderurgias, Ensidesa y Altos Hornos, rondarían los 24.000 millones de pesetas en 1989. De ellos, 19.800 millones en Altos Hornos de Vizcaya y 4.100 en Ensidesa. Altos Hornos tuvo una capacidad aceptada por la CECA, entonces era la CECA, que era la Comunidad Económica del Hierro y el Acero, de 3 millones de toneladas. El primer golpe le dieron cuando se cerró AHM en Sagunto, que parecía 1 millón. Y aquí nos dejaron una capacidad reconocida de 2 millones. Luego no podíamos fabricar más. Entonces hicimos una acería de 2 millones de toneladas con su colada continua y tal. Y además, una acería mayor ya no entraba allí. O sea, había un problema físico. Vinieron aquí los de la US Steel, luego los japoneses, y ahí no entraban ni con... Y además no teníamos capacidad. Bueno, cuando las negociaciones famosas después de la reconversión industrial de los años 80 y tantos, antes de cerrar,
allí se propuso ya, el pacto final fue, hablando claramente, bueno, aquí dejamos 1 millón de toneladas, como tenemos en la comunidad España, digo, Altos Hornos 2 millones, otro 1 millón le damos a Ensidesa. Sí. ¿Por qué había que darle a Ensidesa? Por razones obvias, que estos señores que son políticos más que sindicalistas saben por qué. O sea, por cuestiones políticas. Yo no he dicho eso. Bueno. No lo he dicho, pero lo ha dicho. Y entonces la capacidad que tenía, España perdió otro 1 millón de toneladas. Altos Hornos, otro 1 millón. Y se acabó el tema, ¿no? La consultora propuso la puesta en marcha de diversas acciones de mejora, industriales, operativas, de saneamiento, financieras. Así, las empresas podrían cumplir los criterios de rentabilidad exigidos por la Comisión Europea. Pero aún así, estos ajustes no permitirían casi con toda probabilidad producir a precios competitivos a nivel mundial, por lo que ambas empresas seguirían siendo, aunque en menor medida, deficitarias. El gobierno español se comprometió formalmente en febrero de 1987 a la realización de las medidas de reestructuración complementarias preconizadas por la consultora McKinsey. Gracias a este compromiso, la siderurgia española recibió 223.300 millones de pesetas y, en contrapartida, se comprometió a efectuar una reducción de la capacidad de laminación en caliente de 750.000 toneladas, cifra que se sumaba a las más de 3 toneladas a las que se había comprometido con la firma del Tratado de Adhesión. Todas las medidas de saneamiento y reconversión programadas por la consultora McKinsey se llevaron a cabo entre los años de 1987 y 1988, conforme a lo previsto. Con el cumplimiento de estas medidas, Altos Hornos y Ensidesa retornaron a los beneficios después de 12 y 14 años de pérdidas continuadas respectivamente. Sin embargo, la crisis se generalizó a principios de los 90, presentando a ambas empresas de nuevo pérdidas continuadas, poniendo de manifiesto que no se había logrado despejar el futuro de dichas empresas, ni del sector siderúrgico español con los planes aplicados. De esta manera, la situación de la siderurgia integral española continuaba siendo crítica. Presentaba una notable ineficacia técnica y productiva, debido a estar caracterizada por su baja productividad, por instalaciones productivas muy dispersas y escasamente integradas, por la dispersión e insuficiencia del esfuerzo tecnológico, por los altos costes de fabricación y por las bajas tasas de utilización productiva, a lo que se le unía la baja calidad de la producción, escasamente orientada al cliente o a los mercados, consecuencia derivada de su desarrollo en un entorno proteccionista y su total vinculación al sector público. Ahí nos dejaron solitos. Sabiendo que era una empresa pública. Casi, no tanto. Hasta que no entró aquí el ICO, vale. El 52% estaba en la bolsa. Estaba en la bolsa. Cuyos accionistas no recibían dividendos en unos cuantos años. La UCC tuvo el 25%, que tuvo que venderlo, porque había un plan para hacer en Sagunto una siderurgia integral. La cuarta planta. Y el gobierno de entonces dijo que no y acabado. Y amplió en Sidesa. Y la tercera había cajas de ahorro y alguna cosa más que tenían el resto. Total hace un 100%. Pero claro, cuando vienen aquí el ICO, que coge los 60.000 millones que tenía, que nos habíamos gastado nosotros en la acería y todo ese barullo, y dice, estos son créditos participativos que me han autorizado a mí en Bruselas, bueno, en Luxemburgo, y los meto en el capital. Y aquí mando yo. Entonces fue cuando ya era 100% del INI. ¿Estamos hablando del año o la década? 90 y... Sí, la década del 90. O sea, ya... No, hacia el 90. A principios de la década de los 90, el Banco de Crédito Industrial de Capital Público se convirtió en accionista de Altos Hornos de Vizcaya y en 1991, junto al Instituto Nacional de Industria, constituyeron la Corporación de la Siderurgia Integral, creada para gestionar conjuntamente las dos siderurgias españolas más importantes, Ensidesa y Altos Hornos de Vizcaya. En 1992, y ante la incapacidad del Plan de Consolidación y Renovación de Estructuras elaborado en 1990 para garantizar la supervivencia de Altos Hornos y Ensidesa, se estableció que la viabilidad futura de ambas debía pasar por acometer
un plan de reconfiguración empresarial que respondiese a un esquema de gestión conjunta, en línea con las tendencias de reordenación y concentración que caracterizaban al sector en el ámbito comunitario y optimizase el potencial industrial y comercial existente entre ambas empresas, además de garantizar la competitividad en el mercado europeo, elaborándose el Plan de Competitividad Conjunto Altos Hornos y Endesa. Ese plan lo que recogía era el cierre de Altos Hornos de Vizcaya y su sustitución por una minacería compacta de apenas 300 trabajadores. ¿Qué pasaría con los más de 1.800 operarios de esa época? Se suceden las huelgas, las protestas, y ese mismo año, 1992, en el mes de octubre, se llevaba a cabo una de las movilizaciones más sacrificadas y a la vez más ineficaz, la Marcha de Hierro a Madrid. Sindicalista de base, dices, un político muy alto sabía, de un partido de otro sabría, un sindicalista muy alto, ¿qué tal? A mí no me lo contaban. Yo iba con todo el corazón del mundo, porque creía que aquello tenía salida. Y digo yo que estaba en el comité y segundo, que también estaba en la sección sindical, y el 100% de los que estábamos ahí, o el 99%. No sé si uno sabría un poquitino así, pero no nos lo contaban, como no nos cuentan 1.000.000 de cosas de las que van a ocurrir. Los partidos, los sindicatos, ni nadie. Entonces, nosotros fuimos con todo el corazón y con mucho sacrificio, y además, créete, te he dicho desde el primer momento, que fuimos de verdad, y que el objetivo era la cabecera, y no nos vamos a engañar, sacar las mejores, de no salir lo que salía, que todos estábamos con la mosca en la oreja, sacar las condiciones menos malas posibles laborales. Sí, no nos vamos a engañar, que no hemos tocado ese tema, y de alguna manera, de cuando arrancamos la marcha, que se estaba empezando a negociar de casi cero, a cuando acabamos, pues no se acabó, porque he dicho antes que se perdieron una serie de cosas que ahora las hemos enumerado, hasta el 74, básicamente, con lo que yo llevaba, pero del final se mejoró muchísimo. O sea, que el tema laboral las condiciones de los trabajadores. Yo quería comentar, que alguien me comentó en su día, que había llegado un fax, que por mucho que haríamos marchas de 400 kilómetros, que no íbamos a conseguir casi nada. Me estoy refiriendo al cierre de Altos Hornos. Luego, lo otro que sí se ha conseguido, pues se han conseguido cosas y otras cosas se han perdido, por supuesto. Pero bueno, yo quiero interpretar la Marcha de Hierro quizás como una despedida a esta empresa, También, mira, muy como elegante. una despedida a esta elegante. Empresa que ha sido la casa de muchos, y me pongo yo el primero. Muy elegante. Y yo voy por ese lado. A pesar de que yo no me voy a meter que los sindicatos dejaron de hacer o no dejaron de hacer, y había gente que sabía, claro, que ya estaba el cheque firmado en blanco, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a repetirlo, esta marcha fue una despedida a esta gran empresa que ha sido nuestra casa, por lo menos los que estamos aquí ahora. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras
donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Nosotros tuvimos la suerte de tener, entre otras cosas, por la marcha esa famosa, se retocaron cosas y acababa. Pero después vino otra jubilación, no solamente nuestra, sino la naval y todo lo que había por ahí, que fueron condiciones peores. Y luego otra, y la última peor todavía. Sí, en orden. Claro. ¿Por qué? Porque costaba una fortuna, si las cosas son como son. Costaba una fortuna. Y otra cosa, para mí es un error. Se habló en España, Y para mí es un error, pero un error terrible, a un señor de 58 años mandarle a pasar a la Plaza de los Fueros. Es en el año 1993 cuando se decide el cierre de la fábrica. El proceso reestructurador dio como resultado el desmantelamiento de Altos Hornos de Vizcaya y la apertura de la minacería. En junio de 1996 tuvo lugar el cierre del último horno alto de Altos Hornos de Vizcaya, el María Ángeles.
Teodoro. ¿Cuántos años lleva Teodoro trabajando aquí en Altos Hornos? 23 años. ¿Qué recuerdos tiene de aquella época, de hace 23 años cuando entró? Hombre, hay recuerdos bonitos y recuerdos tristes, porque en aquella época se trabajó mucho, ahora ya se trabaja un poco menos, pero bien. Además, en aquella época había muchos más compañeros aquí en esta zona, ahora me comentaba que solamente 8. Exactamente, antes cuando yo entré pues había 40 o algo así aproximadamente, y ahora estamos 8 solo. Ahora con la tecnología nueva se trabaja menos, pero anteriormente ya que era todo a mano se trabajaba mucho más. ¿En qué consiste su trabajo? Yo soy vigilante de agua, consiste en la refrigeración del horno. Yo soy el que tiene a punto toda la refrigeración del horno, el sistema de agua. ¿Usted cree que Altos Hornos de Vizcaya se acaba ya? Yo creo que sí, yo creo que esto ya está acabado. ¿Es el momento de buscar culpables o buscar responsables de esto? No, los culpables ya tenían que haberlo buscado antes, ahora ya no se puede hacer nada. Ahora los culpables son los que nos han vendido y ya estamos ya acabados totalmente. Cuando a partir del día 2 que se apaga este horno alto le hablen de Altos Hornos de Vizcaya, ¿cuál va a ser su recuerdo? El futuro nuestro, pues la verdad, está sin decidir, porque de momento, pues sí, sales de aquí, luego ¿dónde vas? La empresa, el comité dice que la empresa nos buscará un puesto de trabajo, pero nosotros lo vemos muy mal, no sabemos dónde vamos a estar. ¿Usted que está casado, tiene hijos? Estoy casado y tengo 2 hijos. ¿Y cómo les ha explicado la situación a su familia? La situación de mi familia, pues les he explicado que si hay que salir de aquí, si hay que ir a Asturias o si hay que ir a Navarra, pues bueno, nos marcharemos todo el mundo. De lo demás, ellos dicen que están conformes y ir donde sea posible. Con tal que nos den un sueldo al mes, ya vale. Muchas gracias y suerte. Gracias, de nada.
the dreams that you dare to. Why, oh why can't Hola, ¿cómo se llama? Pedro. Pedro, ¿cuántos años lleva trabajando aquí en Altos Hornos de Vizcaya? 20. ¿En qué consiste su trabajo? Pues abrir la artesa y echar el acero al molde y luego pues echar los polvos que son para hacer la costra del acero. Para hacer lo que es el molde, vamos, para que no se vaya el caldo. Mañana ya se cierra, definitivamente se apaga el horno María Ángeles. ¿Qué es lo que después de 20 años piensa cuando le dicen mañana ya se acabó todo? Pues qué vamos a pensar, que a ver dónde vamos a quedar ahora. Porque claro, hay gente que sale jubilada y hay gente que nos quedamos pues a expensas de a ver qué es lo que pasará. Confiemos en que no pase nada y que salga todo bien. En concreto, en su caso personal, ¿le han informado si tiene que ir a algún sitio o cuál va a ser su...? De momento nada, de momento no estamos informados de nada. Y ya para terminar, ¿qué recuerdos tiene de Altos Hornos de Vizcaya desde hace esos 20 años? ¿Recuerdos? Pues hombre, pues el venir a trabajar y ganar un sueldo, que es de lo que se trata. ¿Cuántos años lleva usted trabajando aquí? Bueno, aquí en la cola continua desde que empezó. En Altos Hornos voy a hacer el día 1 de octubre 38. Entonces era prácticamente un crío cuando vino a trabajar. Pues con 13 años entré a la escuela de aprendices, bajé de oficial con 16, he recorrido prácticamente toda la fábrica y ahora aquí a cerrar esto también. ¿Pensaba que iba a llegar este día? Sinceramente no. Sinceramente yo no pensaba que Altos Hornos iba a desaparecer así como ha desaparecido. A la hora de buscar responsabilidades, ¿de quién ha sido la culpa del cierre de Altos Hornos? Ay, maja, yo particularmente pienso que esto ha sido un problema político. Así, simple y llanamente. Simple y llanamente un problema político. Qué lejos queda ya la marcha de hierro, ¿no? Aquella de octubre del 90. Bastante lejos. Pero cuando aquello ya sabíamos que esto desaparecía, ¿eh? Cuando aquello sabíamos que ya no había remedio. Había que luchar porque esto no desaparecería, pero yo creo que la inmensa mayoría sabíamos que aquí ya no había remedio, que esto desaparecía. En su caso personal, ¿cómo va a quedar? ¿Le han avisado si queda de excedente o va...? Bueno, pues mira, aquí sí que quería decirte una cosa. Aquí estamos actualmente... Yo tengo ya casi 52 años. Yo me voy a marchar jubilado. Pero el día 4, por ejemplo, tengo fiesta y todavía no sé si me voy a marchar de vacaciones, si voy a quedar a regulación hasta que cumpla los 52 años en octubre, no sé nada. Los sindicatos, la verdad, se han portado marranamente, porque todavía no sabemos nada de nada y si quieres enterarte de algo, tienes que bajar a la sección sindical, cuando son ellos los que tenían que subir al departamento a decir, tú te quedas, tú te marchas, tú esto y tú lo otro. Y se han portado marranamente todos, sin excepción de siglas ninguna. Y yo particularmente pertenezco a una sigla, pero son tan cerdos, así con estas palabras, los unos como los otros, todos igual. Y ya tenía ganas de decirlo, pero ya me he quedado. Muchas gracias. ¿Cómo se llama usted? Fermín González. ¿Y cuántos años lleva usted aquí en Altos Hornos? 27. También, como le preguntaba a su compañero, un crío cuando vino aquí, ¿no? Recién licenciado. Sí, licenciarme y entrar a Altos Hornos. ¿En qué consiste su trabajo? Pues ahora segundo colador. He pasado por muchos puestos de trabajo, claro. ¿Y cómo está viviendo estas horas finales de Altos Hornos de Vizcaya después de tantos años? Pues bastante angustiosos, porque no están muy clarificadas las cosas y estamos muy poco informados. Estamos esperando a ver todavía, parece que se va a cerrar estos días y no sabemos nada. ¿Quién va a ir al paro? ¿Quién se va a quedar? ¿Quién no se va a quedar? ¿Usted está casado? ¿Tiene hijos? Sí, estoy casado, tengo 3 hijos.
¿Y si le mandan a trabajar fuera de Vizcaya? No, porque entro en los planes estos, me faltan 2 años para cumplir 52, pero supongo que iré primero al paro, claro. ¿Usted pensaba que Altos Hornos iba a acabar? En la vida, eso no pensaba yo nunca. Hombre, claro, porque no es solamente para nosotros y para los hijos. Nos encontramos en el interior de la empresa Altos Hornos de Vizcaya, en Sestao, precisamente el día que se ha procedido a la carga de apagado. Este que ven a mis espaldas es uno de los últimos planchones que van a salir de esta empresa siderúrgica. Dentro de muy pocas horas, el horno María Ángeles, el último de los hornos altos de Altos Hornos de Vizcaya, va a enmudecer de forma definitiva. Finaliza así la producción de una empresa siderúrgica emblemática en la margen izquierda que comenzó a funcionar en el año 1902. A partir de ahora, todo lo demás es historia. There's a summer place where it may rain or storm, yet I
and safe and warm for within that summer place. Your arms reach out to me, and my heart is free from all care, for it knows there are no gloomy skies when seen through the eyes of those who are blessed with love and the sweet secret of a summer place is that it's anywhere when two people share all their hopes, all their dreams, all their love. And the sweet secret of a summer place is that it's anywhere when two people share all their hopes, all their dreams, all their love. En sus mejores momentos, Altos Hornos de Vizcaya llegó a contar con 13.000 trabajadores. En 1980, cuando empezaron las reestructuraciones del sector siderúrgico, los empleos directos llegaron a 11.000 y los puestos de trabajo inducidos por la actividad en los hornos superaba los 40.000. En esa fecha comenzó la caída libre, al tiempo que se disparaban las prejubilaciones y el cierre de las pequeñas empresas. Finalizada la aplicación de las medidas previstas en el Plan de Competitividad de la Siderurgia Pública Española, Altos Hornos tenía todavía en 1996, año del cierre, 1.830 trabajadores. El futuro de la mayoría de ellos pasaría por las jubilaciones, 1.048, y por bajas incentivadas, 171, aunque con un excedente de cerca de 300 personas que no contaban con un trabajo alternativo tras el cierre de los Altos Hornos. Los planes para María Ángeles están más claros. El horno fue trasladado a la ciudad india de Bangalore, donde produciría varios años más. Casi para todos los trabajadores, Altos Hornos de Vizcaya ha sido la única empresa que les ha dado empleo. Buena parte de ellos llegó a la compañía a través de la escuela de aprendices de la misma. La crisis industrial generó un paro cercano al 30% y los nuevos proyectos industriales ya no eran capaces de crear tanto empleo como los Altos Hornos. Sobre los solares de Altos Hornos de Vizcaya comenzaría a funcionar al año siguiente la acería compacta de Vizcaya, con poco más de 300 puestos de trabajo. This land is mine. God gave this land to me. This brave and ancient land to me. And when the morning
sun reveals her hills and plains, then I see a land where children can run free. So take my hand and walk this land with me, and walk this lovely land with me. Though I'm just a man, when you are by my side, with the help of God, I know I can be strong. Though I am just a man, when you are by my side, with the help of God, I know I can be strong to make this our home. If I must fight